Cuando tu negocio funciona, ya facturás, ya te va bien, ya tenés años dentro del mercado, las personas te recomiendan y todo parece funcionar, pero vos identificás que querés ese siguiente paso, implica una transformación no solo de estrategias, sino también de identidad, convertirte en esa persona capaz de alcanzar y sostener ese siguiente paso dentro del negocio. De eso es de lo que hablamos hoy con Patri. Patri es consultora de negocios, experta en performance de equipos de venta y cuando llegó a mí, su negocio funcionaba bien, su facturación iba bien, pero su siguiente paso era poder tener un sistema de adquisición de clientes predecible y poder crecer sin tener que ir a buscar y perseguir constantemente a los clientes. Y esto es exactamente lo que hicimos. Con Patri empezamos a trabajar juntas hace aproximadamente unos 3 meses y dentro de este proceso instaló un sistema de ventas que hoy le permite estar convirtiendo a clientes de $6.000 que llegan a ella ya con la decisión tomada, que llegan a ella para alinearse y empezar a trabajar juntos. Esto es un poco lo que hablamos con Patri, así que te dejo la entrevista para que puedas verla completa. Buenas a todos. En esta oportunidad estamos con Patri, clienta de Creatio. Con Patri empezamos a trabajar juntas hace unos 3 meses, más o menos. Venía con un posicionamiento súper fuerte porque hace años que se dedica a esto, que ahora ella les va a contar un poco qué es lo que hace, a quién ayuda y demás. Y lo que buscaba era como migrar un poco esa autoridad al mundo digital y poder darle como una expansión a su negocio. Así que bueno, gracias Patri primero por estar acá. Muchísimas gracias, Cami. Gracias a vos. Y bueno, a ver, presentate, contanos un poco a quién acompañás, qué tipo de transformación acompañás con tu trabajo y demás. Ok, bueno, yo me llamo Patricia Bagliente, soy mentora y coach de negocios. Soy argentina, vivo en Costa Rica y entonces tengo mucha experiencia por estos lados del mundo, en Centroamérica y algunos países de Latinoamérica, del resto de Latinoamérica. Como mentora en empresas, directamente en el mundo corporativo. Antes fui directora y gerente de ventas por muchos años. Esa es mi experiencia. Y luego ya salí y migré a hacerlo de una manera independiente a través de la mentoría y el coaching. Siempre en el mundo presencial, con el muy modelo antes de la pandemia, en donde no tenía presencia para nada en el mundo digital y además porque yo siempre fui, la verdad, muy reacia a entrar a ese mundo. Sentía que estaba diciendo lo mismo que todo el mundo, que toda la gente, que mis competidores. No me interesaba para nada eso. Hasta que me replanteé desde el año pasado, bueno, ¿y por qué no abrir fronteras, salir de lo que es Centroamérica, de los países de Centroamérica, a través de las posibilidades de trabajar en el mundo online, o sea, en el mundo digital? Y ahí es cuando ya lo encontré, los encontré a ustedes y bueno, fue un antes y un después porque bueno, ahora ya te voy a contar más detalles, pero es como salir de todas mis barreras internas de que no quería hacerlo directamente, no me gustaba como me veo ahí, no me encontraba yo misma en esa situación de tener que hablar a la cámara y decirle algo a alguien que no sé quién es. Sí. Eh, y bueno, no era mi mundo. Y siempre dije, ay, no, ya no lo voy a necesitar. Y no, sí. Yo misma quise salir también de mis zonas cómodas y entrar mucho a perseguir otras cosas o buscar otras cosas que también me entusiasman. Total, total. En ese momento, cuando estabas en esto, bueno, ¿me abro o no me abro al mundo digital? Porque en definitiva, en presencial me está yendo bárbaro, Sí. pero ¿qué hago? O sea, si me abro, si no me abro, si rompo barreras, si no rompo barreras, cuando estabas en ese momento, ¿cuál era ese momento concreto de tu negocio? ¿En qué momento estaba el negocio en ese punto en el que decidiste avanzar y empezar a darle como estos fundamentos y esta estructura en el online también? Ok, a ver, mi negocio es muy estacional, entonces depende mucho de la variación de picos. Yo ya lo tengo estacionalmente en el año, marcado cuáles son esos picos, que hay un momento de como, digamos, de vacas flacas o donde el mercado se contrae muchísimo y hay momentos que las empresas tienen presupuesto y necesitan invertir y empezar a moverse y después poder usar esos presupuestos antes que se cierre un año fiscal, por ejemplo. Claro. Entonces, tengo muy medido cuál es esa estacionalidad y hay épocas en donde el trabajo es muy, muy escaso y lo complementaba con las sesiones individuales de coaching que las genero mismo dentro de las organizaciones, de las empresas con las cuales trabajo. Pero yo decía,
quiero tener una estacionalidad no tan de picos y valles, sino de más mesetas. Tenés movimientos, Ok. porque son las fluctuaciones normales de un mercado, pero como poder tener incluso para la administración de mis recursos, Ujú. eh, mi calidad de vida también, porque cuando tengo estos picos muy altos, es muy exigente, es muy demandante de mí misma, Total, y eso no me permite en la gestión adecuada de mis recursos internos, mis recursos de dinero, externos, en todo punto de vista. Entonces, yo pensé enseguida, digo, si yo lo complemento con un mundo digital a esto, va siempre a haber una fuente en donde de cambio de prospectar a la vieja usanza, o sea, en donde yo contacto a las empresas o de boca en boca voy buscando referidos, tengo siempre una fuente en donde me va decantando información y yo puedo hacer una total, prospectación mucho más orgánica. total, No tanto como remar como lo hacíamos antes, en donde vos tenés que agarrar un teléfono y empezar a buscar gente en frío, sino que total. ese en frío se traduce al mundo digital que es distinto. Entonces, ese era el momento en donde me encontró esto y en Ujú. donde yo tuve una oportunidad para estabilizarme. Total, llega un punto donde siempre cuando estás en esta del ir a traccionar vos esos clientes, llega un punto donde tenés un techo, porque estás Total. persiguiendo clientes por un lado y encima entregando el servicio, que Sí. todo eso hace que no tengas como esta previsibilidad más si se quiere a largo plazo. Entonces Sí, esto y pasa a ver, siempre. y si hay gente que te va a ver, que es de mi edad, digamos, porque vos sos muy joven, pero de mi edad, antes se prospectaba mucho, ay, vas a eventos, Claro, networking, vas a capacitaciones, anotás en maestrías, entonces ahí conocías personas todo el tiempo, y esa persona te empieza a referir, pero en realidad esto es mucho más fácil y más orgánico hacerlo virtual, online. total, total. ¿Sí? Y puedes llegar, y además es exponencial, porque vos llegás a todas partes, digamos, puedes llegar desde Argentina, digamos, a todos los países de lengua hispana o en inglés, incluso si vos querés hacerlo. Entonces, Ujú. me parece que no tiene fronteras, es infinito. Y eso empecé a Sí, tomar el contacto con esto, es infinito las posibilidades de hacer negocios. total, total. Ujú. En ese momento, ya con ese panorama claro, y bueno, yo Sí. voy a ir por lo online, por todo esto que estamos conversando. ¿Tenías algunos miedos, algunas creencias o algo que ahí te tenía como antes de dar el paso, como avanzo o no avanzo? ¿Cuáles eran? Sí, un montón de miedos y de creencias, muchas. Te voy a decir, creo que las principales. Primero, que yo creo que es un gran mercado el digital, como si vos estuvieras en un mercado central en donde se venden frutas y vegetales. Y yo decía, ahí vos vas a comprar barato. Entonces, en ese mercado yo voy a tener que trabajar un tema de precio y no tengo ganas de hacer eso porque en realidad yo ya estoy en un momento de valor y de impacto dentro de las organizaciones por mi experiencia, mi background, que no necesito estar en esas negociaciones de precio así. Total. Segundo, mis miedos eran los comentarios, el hate, la gente que te empieza a decir cosas ahí no me gustaba, porque yo decía, yo no necesito eso Ujú. para vender. Tercero, que me imaginaba que tengo que estar publicando todos los días millones de cosas, haciendo mucha creatividad, contratando un community manager. Y entonces yo decía, yo voy a tener mucho tiempo y de inversión, estar sentada ahí, diseñar, armar, pensar qué le digo a la gente distinto y diferenciarte en este gran mercado en donde todo el mundo me sonaba lo mismo. Yo decía, ahí no voy a entrar tampoco a luchar por una porción escasa de mercado. Entonces, lo veía como todo un panorama muy negro, la verdad. Y otra, es que no me gusta exponerme a mí o encontrarme a mí diciendo lo que dicen todo el mundo, haciendo Total. promesas de valor que son en 5 días adelgazás 5 kilos. O Sí, sea, sí, no me sí. gustan ese tipo de promesas, Bien. porque no, para mí no son verdad. Entonces, sí, esas y muchas más, pero esas creo que son las principales. Bien, qué loco esto de que pensabas, porque vos ya estás como muy posicionada y tenés esa Sí, autoridad offline, si se quiere, y pensabas que en el mundo digital era como voy a tener que prostituir mis precios, básicamente. sí, Nadie me va a pagar lo que yo cobro en el mundo digital y ya se te demostró que sí, sí, exacto, que no, es al contrario, sí, total. exactamente. Que todo lo contrario, bien. Y a pesar de todos esos miedos, creencias y demás, estás acá. Así que la siguiente pregunta es, ¿qué te hizo clic? O sea, desde que empezaste este proceso,
desde que empezaste a ver como esos cambios en tu negocio, esto que fuimos hablando a lo largo del proceso de, che, me gusta cómo estoy comunicando, o sea, me estoy encontrando a mí diciendo esto y no siendo igual, me estoy encontrando cobrando lo mismo, más de lo que cobro en presencial con otro tipo de clientes. ¿Cuál fue ese principal clic que te hizo a lo largo del proceso? Si identificás algún momento en el proceso donde digas, ah, esto me hizo como un clic y a partir de acá empecé a avanzar y empecé a fluir con el proceso. Eh, Primero que yo, fíjate, lo loco, lo irónico es pensar que yo lo que doy básicamente es un tema de ventas comercial, ese es Sí, mi principal rol dentro de las empresas. Eh, y lo primero que tuve que cuestionarme a mí misma es si mi propuesta de valor, cosa que yo enseño a hacer a los vendedores, sí, mi, mi declaración de diferenciación, cosa que enseño a hacer a los vendedores, si era justamente el mercado que yo quería, estaba alineada al mercado que yo quería o a la audiencia que yo quería hablarle. total. Eso es una. Hablo todo el tiempo en mis cursos de ventas del tema de la personalización, la audiencia, el nicho, la segmentación, y yo estaba en un mercado mega abierto como aguas, nadando en aguas abiertas, en un mar así Sí, infinito. Entonces le hablaba, le quería hablar a todo el mundo. Entonces me costó, recuerdo hasta la sensación corporal de decir, no, Anicha, Anicha, y hablarle a una audiencia tuya, a un cliente tuyo en específico, y yo casi que iba en contra de lo que ustedes decían. sí, Eh, Porque una cosa es como enseñarlo, otra cosa es como vivirlo. Entonces, yo creo que ahí fue mi parteaguas, o sea, realmente fue ahí en donde incluso desprenderme de eso me dio hasta temor, miedo, inseguridad, sí, soltar eso que creía y abrirme a una posibilidad. total. Entonces, el gran quiebre fue interno, primero, Sí, de poder siempre. hacer ese paso interno para poder salir a comunicarlo. Porque si lo hubiera salido a comunicar desde mi estructura mental anterior, de mi patrón de pensamiento, hubiera ido a buscar la confirmación de que eso no funciona. Total, Y en realidad, el primer mensaje, o sea, los primeros videos que grabé, ya sentí que tuvieron éxito, no solo por los likes, sino porque una persona del mismo país donde vivo, de Costa Rica, me contactó, me dijo, vi una publicidad tuya y quiero sí, tener una reunión con vos. Y yo dije, wow, o sea, más rápido de lo que hubiera imaginado, pero sin embargo, quiere decir que cuando aniché, me llamó la persona correcta. total, total. Y Eso es generalmente las empresas entras por un lado, vas por el otro, entras por el otro, hasta que vos querés llegar con tu cliente, que vos sabés cuál es, pero a veces no te están abriendo las puertas ahí. Y la que me llamó es justamente a quien le hablaba. total. Esto pasa muchísimo y es interesante que lo traigas desde la alineación interna, porque muchas veces Sí, en la estrategia es como, no, yo ya tengo mi nicho, ya tengo mi cliente, yo ya lo tengo. Pero si no estás atrayendo a esa persona es porque algo está fallando. Puede ser tu sí. alineación con ese tipo de persona o que, bueno, no está del todo definido. Pero es súper interesante esto, Patri, de que primero fue una alineación interna y dejar de lado ese miedo a perder que nos da cuando nos anichamos de, no, bueno, pero si yo trabajo con todas estas personas, ¿por qué tengo que ir a Sí, esta? Y sí. encontrar como esa alineación y ese porqué en vos para poder empezar como a construir para ese tipo de persona es lo más importante. Creo que yo lo veía desde un lado como anichar, lo veía como reduccionista. Me Total, cierra posibilidades y al revés, ese anichar te hace, genera abundancia totalmente, o sea, te expande las posibilidades. Es como totalmente. no es directamente proporcional, digamos, es pensarlo al revés. Y yo en esa línea yo decía, pero me voy achicando tanto que mi negocio va a ser muy chiquito. Claro, y es todo lo contrario. Sí, exacto, y es al revés. Total. Desde ese momento, Patri, donde empezaste como a alinearte con esa persona, los contenidos empezaron como a funcionar y demás, ¿qué sentís que, bueno, y empezaste como a hacer todo el trabajo, ¿no? De, bueno, contenido, definir como las bases del negocio, empezar a crear esas bases en el contenido, anuncios, bla, ventas y demás. ¿Qué sentís que es lo que principalmente cambió, ya sea en tu negocio, en tu mentalidad, en cómo te sentís hoy con lo que haces, desde ese momento en el que empezaste hasta ahora? Bueno, primero cambió 360, sí, la verdad 360 mi manera de ver mi propio negocio. Es Ujú. decir, en cambio de estar pensando que lo digital es un peso, que tengo que hacer una tarea, yo Claro, ahora lo pongo como que es mi sistema de prospectación.
Ok, Entonces, ahí inicia mi ciclo de ventas, digamos. claro, Entonces, bueno, tengo una máquina que trabaja para mí, que me hace el tema de la prospectación y me dice, oh, cuidado, acá hay uno, cuidado, acá hay otro, podés hablarle a este. total. Y antes yo tendría que buscar listas y buscar gente y llamar a personas y mandar un WhatsApp a una persona para ver si tiene un contacto. Ahora siento que hay una máquina que trabaja para mí, que tengo Total. que darle, como lo haces en el ChatGPT, por ejemplo, que tengo que darle el prompt correcto Total. para que me genere algo correcto. Entonces, el primer cambio fue verlo a esto como mi motor online o digital, en donde me está generando todo el tiempo una posible una fuente de ingresos. Y por otro lado, siento que lo hice a esto más grande porque así como cambié cómo comunicar digitalmente, o sea, en la parte de las campañas y esto, también cambié mi manera de hablar con el cliente personalmente. Ujú. Yo asumía mucho un rol de educar, porque además soy como muy teacher generalmente, Sí, y entonces trataba de educar y me desgastaba mucho en su educación, como una psicoeducación casi, sí. y es, a pesar de que le enseño a los vendedores que transforman el otro, en tu cliente, esto, hablar mucho más de la transformación todo el tiempo, el impacto, la diferenciación, el valor, Total. y moverme mucho más en esas palabras. Creo que fueron dos aristas súper importantes. Bien, son dos aristas importantes, creo, en todo negocio, porque uno Ujú. piensa muchas veces, como vos pensabas antes, esto que Sí, hablabas de, no sé, bueno, de pronto tengo que ponerme a decir lo mismo que dice todo el mundo para vender, y no, o sea, tenés que ponerte a decir exacto, lo correcto para atraer a las personas sí, correctas y sí. vender con el contenido sin mayor fricción. Y por otro Ujú. lado, esto que decías de que te diste cuenta como que haciendo mínimos movimientos empezaba a funcionar. Y es exactamente eso. Muchas veces en nuestra cabeza es como, no, todo esto es un montón, tengo que hacer un montón y sí, hay que trabajar y sí, hay que hacerlo. Pero cuando empezás a ver cómo todo funciona como un relojito, es como decís, Sí, ah, ok, acá está mi esfuerzo exactamente. visto en Sí. la realidad. Así funciona. Es como si antes lo hubiera imaginado, o sea, la prospectación desde un lado más rudimentario, como te digo, más casero, más de lista, más de dar, anotar en la agenda, y ahora directamente vos entrás y tenés las cosas hechas y tenés tus estadísticas y podés Total. monitorear. Entonces, es como el paso que vamos dando, digamos, en la tecnología generalmente con las cosas que van saliendo nuevas. Sí, obvio, obvio. Y Sí, esto que decís del educar también es súper interesante. súper El cambiar tu interesante. perspectiva de vos, ya no tengo que educar. O sea, mi contenido lo que está haciendo es convirtiendo a las personas correctas y ya, no dándoles educación. Sí, exacto, pero te sirve súper para lo presencial también cuando Sí, tenés reuniones presenciales con tu cliente o una conversación telefónica con tu cliente. Cuando lo veo poco convencido ahí, yo todo el tiempo me traigo esta palabra, no estás educando a nadie, no sos la teacher de nadie, no. O sea, total. me traigo esos recordatorios como para estar siempre atenta. Es que en Creo que definitiva eso marcó. la persona a la que Sí, tenés enfrente, que llegó a vos de manera así sí, orgánica y le hizo sentido, no necesita educar. O sea, sí, ya sabe lo que quiere. Está esperando a ver en esa conversación cómo vas a materializar sí, lo que quiere, en definitiva. exactamente. Sí. Así que, bien. Patrick, después de haber roto como todos estos miedos y creencias que tenías al principio, de haber hecho el proceso y demás, ¿qué le dirías a alguien que está quizás en ese momento en el que estabas vos como, bueno, teniendo miedos, dudas de si hago esto, si no lo hago, si entro, si no lo entro, si invierto en esto o no lo dejo ahí donde está y demás? ¿Qué le dirías a alguien que está como tomando esa decisión? Siempre los procesos son muy internos para tomar estas decisiones, pero yo digo que lo que les diría es, apúrate más de lo que tu cabeza te permite. Es Ujú. como activar otra voz, en donde, otra voz de tu voz interna, de si vos estás anclado en unas creencias, no, no lo voy a hacer, es decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Para hacerlo cada vez, porque yo a veces pienso, ¿cuánto tiempo también estuve anclada en que no, 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 no? O sea, tengo perfectamente presente esos tiempos que esperé para no hacerlo y cuando salté como esa barrera, es como que directamente se me abrió otro panorama. Entonces, atrás de esas creencias limitantes existe otro mundo Ujú. que a veces no nos damos cuenta y nos quedamos muy atascados, pero también entender que para mí lo principal del proceso fue que también lo minimizaba pensando que iba a ser solamente, bueno, ¿cómo postear en Instagram o cómo hacer en tal red social? Y en realidad es un 360 de tu negocio, de quién sos vos. Entonces, a mí me parece, o sea, me encantó todo el proceso porque es como realmente me desafiaron a mí, Ujú. persona,
a mi persona para poder hacer algo distinto en el afuera. Entonces, si no hubieran hecho ese camino, estaría replicando recetitas. Y Total, bueno, intenta con esto. No, es en realidad qué va pasando con tu negocio y reestructurar toda la narrativa de tu negocio. total, Entonces, eso es necesario todo el tiempo y creo que cada tanto habría que nuevamente renovar, 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 renovar. ¿Qué no total, estoy viendo? total, Un negocio que funcionó y que funciona, porque mi negocio funciona, digamos, no significa que ahí murió. Bueno, ¿y cuál es el siguiente nivel? total. Entonces la Y invitación es esa, bueno, ¿cuál es el siguiente nivel de tu negocio? total. Y siempre para llegar a los siguientes niveles y las siguientes metas es interesante esto que decís, porque no es solo alcanzar la meta, es convertirte en esa persona capaz de Sí, alcanzar y sostener eso. Porque era o como sea, decías sí, al principio con lo del cliente, si lo hubieses hecho desde, bueno, hago esto y voy y lo hago desde ese lugar sin ser esa persona que está alineada con esa persona, con ese cliente, lo mismo con todo el proceso. Si voy y hago y hago y hago como para ver un resultado y ya, es distinto a cuando me convierto en la persona capaz de tener ese resultado, de sostenerlo y de seguir creciendo y de seguir transmutando en mi exactamente. propia identidad. Exacto, por eso, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? No Total. lo hubiera hecho tampoco, creo que la clave del proceso fue el acompañamiento de ustedes Ujú. y el seguimiento que ustedes tienen, digamos, porque la verdad, en mi tipo de cliente, como soy yo, que no estaba en esa onda si no hubiera tenido tanto seguimiento, yo entro a cada mentoría que tengo con ustedes pensando, esto no funciona, ¿qué voy a hacer? Entro y en 15 minutos que doy la mentoría, siempre salgo y digo, tenés razón, voy a intentar tal cosa. O sea, con las energías renovadas y con una mirada que no había tenido digo, y salgo siempre como motivada de esas mentorías. Entonces, si no hubiera tenido ese acompañamiento, hubiera Total. sido muy difícil para mí, lo hubiera abandonado, tal vez. Bien, porque ese acompañamiento justamente lo que hace es ir acompañando esta nueva Sí, identidad, que todos tenemos sí, estos pensamientos de no, no puedo, no, que no sé, que estoy haciendo algo mal, que no veo el resultado. El tema es poder, bueno, callar eso sí, y exacto. poder enfocarnos en lo correcto para poder ir avanzando. Bueno, genial, Sí, me alegro sí, y mucho. es, y es como, me devuelven como una mirada, como para reencauzar el camino, así que me voy perdiendo por estos pensamientos así, y otra vez volvemos al camino, volví al Total. camino. Entonces vuelvo y ya digo, bueno, listo, entonces salgo de acá y me pongo metas, voy a hacer esto, o sea, salgo con energía siempre renovada de ahí. Me alegro muchísimo, porque es el punto. Sí. Patri, ya para ir cerrando, contanos un poco qué es lo que te motiva a vos para seguir creciendo en tu negocio y seguir acompañando a las personas que acompañás, a estos directores, a estos equipos comerciales con tu trabajo. Bueno, a mí me encanta el tema del impacto en las organizaciones, de generar impacto, de generar, Ujú. aportar valor, diferenciación. Generalmente las empresas están en un mundo del día a día en donde están mirando siempre los datos de su negocio. Sí, Muchas estadísticas, mucho seguimiento, pero ahí hay personas todo el tiempo que son las que producen estos resultados. Entonces, ellos, la mayoría de las veces, no tienen el tiempo para esto. Entonces, sacar y nuevamente toda esta parte de diseñar, de armar arquitecturas que sean muy funcionales y operativas, en donde el vendedor es la figura central de eso y que lo puede acompañar como excelencia comercial alrededor de. Entonces, generar estas transformaciones en donde además de todo esto que se traduce en ventas, que genera impacto, que podés medirlo a través de las ventas, para mí es importante lo que le vas dando a las personas también como la calidad o la salud comercial de esos equipos comerciales, total, para la redundancia. Porque cuando vos trabajás en arquitecturas sólidas, la arquitectura empieza a funcionar y te amalgama como un amortiguador en un vehículo, los huecos, los saltos del mercado, las dificultades, la situación total, económica, las decisiones económicas del país. Entonces, lo que hay que fortalecer es esa arquitectura. total. Y una vez que vos las tengas, ese engranaje, teniendo el vendedor ahí como un eje central, todo el resto puede funcionar. Entonces es como hacerles la vida también un poco más fácil en esa transformación a la gente. Bien, me encanta, Eso me encanta. me encanta y lo que me motiva y me encanta cuando entro a una empresa nueva, conocer el contexto, qué me van a contar de ese contexto, qué le pasa a la gente y entonces todo entra dentro de la arquitectura comercial. No es solamente que diseño
una disciplina operativa, sino que abordo el vendedor como eje central de lo que está viviendo. Total. Bueno, gracias, Patri, por No, gracias a vos, compartirnos Cami, gracias a ustedes. lo que haces, lo que aportás, desde qué lugar aportás y cómo ha sido tu proceso hasta el momento. Muchas gracias por eso.